Bueno, vamos a orar nuevamente debido a que nos acabamos de conectar a las redes sociales. Padre, a través de Jesucristo nos acercamos delante del trono de tu gracia y a través de su sangre te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Te pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos guíes en todo este servicio y que esta palabra, que sea una verdadera semilla sembrada en nuestros corazones con el propósito de que pronto produzca fruto. En el nombre de Jesucristo declaramos este tiempo en sus manos y le damos libertad al Espíritu Santo para que haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de nosotros. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama más dulce que la miel. El deleite de la palabra viva en un mundo saturado de palabras vacías. Yo no sé si a ti te ha tocado que te prometen, pero son palabras vacías, porque no se cumplen. Al momento se oyen como palabras diciendo, ¿de verdad vas a...? No, te lo juro por mi mamacita chula que te lo prometo. Pero no es cierto, ¿no? Son vacías, son huecas, porque nomás son palabras, pero no vemos resultados, o sea, no le dan seguimiento a lo que salió de la boca, ¿verdad? Son palabras vacías. Las promesas rotas y el ruido constante, de verdad, eso es lo que nos hace dudar mucho de la palabra, porque estamos acostumbrados de que las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y los hechos muy poco los vemos, porque la realidad son dos caminos paralelos pero muy diferentes, ¿verdad? Especialmente cuando nos están endulzando el oído de que ahora sí viene la buena, que ahora sí voy a hacer esto, ahora sí te prometo, ahora sí. Y ya cuando la otra parte está muy cansada, dicen, mira, ya no me des palabras, solo hazlo, solo hazlo. Y entonces, y luego la otra parte, porque no se puede quedar callada, dice, no, pero te prometo, tú lo vas a ver. Y siguen siendo huecas porque no se ve nada, ¿no? Sigue siendo hueco, nunca se juntan, como las vías del tren, van paralelas pero nunca se juntan. Y ahí van, ¿no? Y ahí la llevamos. Miren, yo no sé cuántos años de casado, cuántos años tengas, pero seguramente has vivido lo paralelo que significan las palabras vacías, ¿verdad? Muchas palabras vacías, muchas promesas, muchas cosas, muchos castillos en el aire, ¿verdad? Muchos proyectos que nunca se realizan, solamente son eso, puras palabras. Bueno, estos versículos que vamos a leer nos invitan a saborear la Escritura como quien prueba la miel pura. ¿Por qué decimos miel pura? Bueno, porque en este tiempo ya no es miel pura la que andan vendiendo en los mercados, que dice, ándele, mire, le echan una penquita y una que otra abeja para que engañar a la gente de que es miel pura. No es miel pura, esa no es la miel pura. La miel pura no tiene esa consistencia tan líquida y tan transparente, esa no es la miel pura, hermano. Esa ya tiene una miel que hace mucho daño, que proviene del maíz, ¿ok? De ahí viene. Esa miel que le revuelven a 1 litro, hacen una cubeta de esa miel que venden. Ándale, cómpreme miel pura. Y no es miel pura, ¿ok? Por eso es que yo menciono que cuando uno prueba la miel pura, reconociendo que su dulzura no es superficial, sino profundamente transformadora. Es una miel que no se echa a perder, es una miel que está ahí, ¿no? Para siempre. Han descubierto tumbas de los faraones y tienen recipientes de miel y están al día. Muy buena miel, ¿no? Entonces, el tiempo no echa a perder la miel, no se contamina. Así es la palabra de Dios. No se contamina. Es por eso que es más dulce que la miel. Y vamos a ver qué significa ser dulce, ¿verdad? Porque no se refiere, y no les vengo a hablar de dulces y postres, decía Cristal. Dice, no, ese se va derechito al corazón, ¿verdad? No les vengo a hablar de postres, ni de dulces, ni nada de eso, sino vengo a hablar la dulzura de la palabra de Dios.
quiero que me acompañen al Salmo 119, versículo 103. David, porque es el que escribió este salmo, David nos recuerda que hay una voz que no solo instruye, sino que nos ayuda a deleitarnos, ¿ok? Dice en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Siempre que lean un versículo, hermano, busquen la revelación, ¿ok? Aquí hay dos cosas de revelación. La primera es que no dice lengua, dice paladar. Y el paladar está arriba, ¿verdad? El paladar está arriba. Entonces debemos prestar atención. ¿Por qué dice paladar y no dice lengua? Y luego la otra palabra que es más que la miel. Más que la miel. Entonces, paladar no es solo el gusto físico, no, sino el discernimiento. Miren, cuando tú agarras algo en tu boca, no lo saboreas así, sino lo tomas y lo juntas al paladar y le haces, qué rico, ¿verdad? Porque lo juntas la lengua con el paladar para poder darle el complemento de saborear algo. ¿Cierto o no? Es por eso que habla, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Entonces, más que la miel es en la antigüedad, la miel, y les hablo de la antigüedad, desde de los faraones, fíjense, que se han encontrado en sus ruinas recipientes de miel íntegra, pura, rica, buena, no se echó a perder aun cuando han pasado siglos, ¿verdad? Esa es la miel. Yo estoy seguro que esta miel que andan vendiendo por ahí en los tianguis, no, esa miel no. Lo primero que echa a perder es tu organismo, ¿ok? Si tienes esa miel, no la regales, tírala. De verdad, tírala. Esa miel hace mucho daño. Es una miel que perjudica tu organismo, porque no puede metabolizarlo el hígado, porque es una miel que viene del maíz. Es la miel que usan para endulzar los refrescos de cola. Esa es la miel que usan, ¿ok? Para cortar la miel verdadera. Entonces, pero la miel verdadera no necesita eso. Es pura, es buena, ¿ok? Las dos preguntas que les voy a hacer, yo quiero que ustedes la respondan a Dios. ¿Qué sabor tiene la palabra para cada uno de nosotros? Tú cuando lees la palabra, ¿cómo saboreas la palabra? O sea, ¿la lees nomás por leer? Yo les he enviado una lectura diaria, ¿verdad? Pero muchas personas nomás la leen por leerla. Ya terminé, ya acabé el capítulo 2 que me mandó el pastor y ya se acabó. Eso no saboreaste en tu paladar la palabra de Dios. Por eso la pregunta, ¿qué sabor tiene la palabra para cada uno de nosotros? Y la segunda es, preguntémonos a nosotros mismos, ¿consumo la palabra de Dios como medicina amarga o como manjar deseado? Debemos preguntarnos eso, ¿no? Si es como una medicina amarga, es porque me la tengo que tomar. O sea, la tengo que leer. Pero si es un manjar deseado, ¿sabes qué? Yo me deleito cada vez que estoy leyendo la palabra. Disfruto el estar leyendo la palabra. Y es por eso la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Acompáñenme al Salmo 19. Vamos a leer dos versículos, versículo 9 y versículo 10. En esta parte de las Sagradas Escrituras veremos 4 revelaciones. En la otra vimos 2. En esta vamos a ver 4 revelaciones, ¿ok? 4 revelaciones, Salmo 19, versículo 9 y versículo 10. Dice, en el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Este texto nos llama a descubrir el gozo, a descubrir la obediencia, el deleite y la corrección y el placer de la comunión con Dios a través de su palabra, ¿okay? Cada vez que nosotros tenemos un deleite por leer la palabra, tenemos una comunión con Dios. Miren, muchos quieren tener una buena relación con Dios,
La relación buena con Dios es cuando tú lees la palabra, pero la lees de una manera deleitándote en ella. ¿Qué es deleitándote? Miren, dentro de la Escritura vas a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, ahorita yo te dije 4 revelaciones que tiene lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces, si tú tienes un buen discernimiento y tienes una buena relación con el Padre, encontrarás esas cosas que están escondidas dentro de la palabra. Miren, siempre, en todas partes del mundo, cuando tú vas a encontrar lo valioso que hay en la tierra, tienes que escarbar, tienes que profundizar. No están tiradas así encimita, tienes que profundizar. Para encontrar diamantes tienes que derribar montañas enteras para encontrar diamantes. Y no se diga del oro. Para encontrar vetas no están así arriba. Tú tienes que profundizar, tienes que trabajar, tienes que profundizar. Es lo mismo que la palabra. La palabra tiene riquezas escondidas, joyas escondidas, pero tú tienes que profundizar. ¿Cómo se profundiza la palabra? No leerla por leerla, sino profundizar en la revelación y en la comunión con Dios. Pedirle al Espíritu Santo, dame la oportunidad de entender esta palabra. No leerla por leerla. Por eso no es importante grabarse versículos, sino comprender lo que tú estás leyendo. Eso es lo importante. Y importante es de que no la leas a la ligera, porque entonces estamos nomás tragando, pero no saboreando, ¿verdad? Me dice Amalia, pastor, tranquilo, no coma tan rápido, tranquilo, nomás se la está pasando. No, pues para cuando Amalia termine, no, yo ya estoy en el postre, ¿no? Sí, entonces, pero la palabra es diferente. La palabra tenemos que deleitarnos. Y deleitarnos significa no otra cosa más que profundizar y buscar la revelación. Miren, les voy a poner un reto. Lean cualquier parte de la Escritura. Y léanlo, de verdad. Es un reto, ¿no? Es un reto. Léanlo tratando de buscar la revelación. Si no encuentran la revelación, yo estoy contigo. Te ayudo a encontrarlo. Todos los versículos tienen revelación, todos. No hay uno que no lo tenga, ¿ok? No hay uno que no lo tenga. Todo tiene profundidad, todo tiene anchura y altura. La palabra no es plana, la palabra tiene vida. Entonces busquemos esa revelación. Y el reto es de que leas tú la palabra, cualquier parte de la palabra, de la Escritura, en sus 66 libros y busque revelación. Revelación significa que está Dios hablándote a ti. Eso significa revelación, ¿ok? No que Él está hablando a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. No, que Dios te está hablando a ti. Esa es la revelación, ¿ok? Entonces, el reto, estamos juntos en esto. A mí me interesa como ministro de la palabra que tú entiendas más la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que así tú vas a encontrar una buena relación con el Padre. Y ese es mi interés y el propósito que Dios me ha llamado para estar enfrente aquí. Es el único propósito. Porque no es el pastor Víctor, es Dios. Y la relación debemos buscarla con Él, ¿ok? Quiero que me acompañen a ver estas revelaciones que les dije que son 4. En el primer versículo 9, la primera revelación dice, Jehová es limpio. ¿Saben por qué dice que es limpio? No es miedo, sino reverencia que purifica. La palabra no solo endulza, también limpia el corazón. Por eso dice Jehová es limpio. ¿Sí se dan cuenta la revelación? Limpio. ¿Por qué limpio? Porque limpia tu corazón. Esa es la profundidad de la palabra. La segunda revelación está en el mismo versículo 9, donde dice, los juicios de Jehová son verdad. ¿Por qué los juicios son verdad? La Escritura no tiene mezcla de error. Acuérdense que todo el tiempo nuestra predicación se llama más dulce que la miel. Y todo es canalizado a la dulzura de la miel, ¿ok? Entonces, juicios son verdad, la Escritura no tiene mezcla de error, su justicia es perfecta y eso es deseable. ¿Ven? Por eso es que más dulce que la miel. ¿Se acuerdan que no se corrompe, no se echa a perder? No agarra virus, no agarra bacterias, es pura, siempre va a ser pura la miel. La tercera está en el versículo 10, más que el oro.
Cuando habla más que el oro representa riqueza, pero la palabra es más valiosa porque enriquece el alma eternamente. Acuérdense que todo pasará, pero la palabra jamás dejará de ser, ¿ok? Entonces es eterna. ¿Por qué la comparamos? Es eterna, porque la miel igual es eterna, no se echa a perder, no caduca, ¿ok? Igualito que la palabra. Y la cuarta revelación está en el versículo, al final del versículo 10, donde dice, más que la miel que se destila del panal. Aquí se enfatiza que la miel más pura, la que no ha sido procesada, así es la palabra, directa al corazón que proviene de Dios. Es pura. Y esa pureza nos limpia a nosotros, ¿ok? Como pastor quiero hacerle 3 preguntas respecto a esta escritura. Las 3 preguntas, dice la primera, ¿qué valor le damos a la palabra? ¿Tú qué valor le das a la palabra? No me contestes, solamente analicemos, escudriñemos nuestra vida. ¿Qué valor le doy a la palabra? Porque si tú lees nomás por leer, tú no le estás dando el valor que necesita esa palabra. La palabra, para que Isaías 55, hermano, cumpla eso que dice, mi palabra que salió de mi boca hará lo que yo quiero. Para que eso suceda, tú tienes que entender que cuando lees la palabra, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y debes de detenerte más en analizar y escudriñar y investigar. Hoy tenemos a un amigo de todos, que es cuando tú quieres de verdad entender más profundo, pregúntale a Google, ¿no? Y ahora existe la inteligencia artificial, ¿no? En todas las redes sociales existe la inteligencia artificial, y es por eso que ahora es tan fácil investigar cualquier cosa. Es solamente que tú tengas el interés, que quieras poner esa palabra en tu paladar y que la saborees, ¿ok? No vuelvas a leer la palabra por leerla. No tiene caso leer un capítulo y no pasa nada. Tú puedes leerla toda la Biblia si así lo quieres, pero no va a pasar nada, no va a suceder nada. Tienes que saborear la palabra, que verdaderamente sea más dulce que la miel. Hermanos, amados, de verdad, ¿alguna vez han probado algo tan dulce que les hizo cerrar los ojos así? Miren, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Cuando la hermana Rosita nos prepara unos plátanos veracruzanos, yo cierro mis ojos y digo, esto es lo que yo necesitaba. Yo no sé cuál ha sido algo que te hace cerrar los ojos y haces, esto es lo que yo necesitaba. Amalia nos prepara un flan, esto es lo que yo necesitaba. De verdad es algo que te hace cerrar los ojos, ¿no? Y te hace exclamar, como diciendo, wow, mire, se me está haciendo agua la boca. De verdad, bueno, esto es lo que nosotros debemos expresar cuando estás leyendo la palabra. Expresar y cerrar tus ojos y decir, esta es la palabra que mi alma necesitaba. De verdad, Padre, gracias. Gracias porque esto ha llegado a lo más profundo de mi ser y ha llegado a mi corazón. Esto es lo que yo necesitaba, porque tu palabra me fortalece, porque tu palabra me alimenta, porque tu palabra es verdaderamente, hoy entiendo la expresión de que es mucho más dulce que la miel, mucho más dulce. Y me saboreo esa palabra porque me edifica, me instruye, y aun cuando me corrige, aún así la sigo saboreando, porque me haces ver las cosas que no estoy haciendo bien. ¿Ven cómo es más dulce, verdad? Porque la palabra es medicina también. Y muchas veces la medicina no nos agrada tanto porque nos sabe amarga. Pero esa medicina debe saber dulce. Y no decir a la 1, a la 2 y taparte la nariz y tragártela. No, es saborear. Porque la palabra es medicina que va a sanar tu alma, tu corazón. Hay muchas cosas que en tu alma y tu corazón necesitan ser sanadas. Pues si tú saboreas esta palabra,
será esa dulzura la que va a ser la medicina para ti. ¿Sabían ustedes que la miel pura es medicina? Pues así es la palabra. La miel pura es medicina. La pura, ¿ok? La pura. Hay que tener mucho cuidado con la miel que compramos, porque desafortunadamente vivimos en un mercado negro donde se ha ennegrecido la miel. Y esos mercados, hermano, que ven carretitas así con un panal lleno de abejas muertas y todo, es puro show. Esa no es miel, ¿ok? No es miel. Para empezar, la miel no hace así como caldito, no, esa no es miel, ¿ok? Esa es miel procesada y esa es muy mala para ti. No se diga para los diabéticos, para los que tienen azúcar. No, esa miel es terrible. Esa miel se convierte en un carbohidrato cuando el hígado lo metaboliza. Ni siquiera lo defecas, lo orinas, ni lo sudas, se almacena. Y por eso estamos panzoncitos, ¿no? Porque es pura miel que de verdad, no se alcanzó a metabolizar. El hígado se vuelve así complicado, dice, ¿qué le pasa? Miren, el cuerpo es perfecto, el único imperfecto es quien es el dueño de ese cuerpo. Porque le mete cosas, no pasa nada, me supo rico. Sí, estás dañando tu cuerpo. Bueno, la palabra nunca te va a hacer daño, ¿ok? Cuando es pura. Vengo a hablarles de la palabra de Dios, hermano. No les vengo a hablar de dulces, postres, ni de los dulces regionales que se dan aquí, ¿no? Tampoco les vengo a hablar, yo les vengo a hablar específicamente de la palabra. ¿Sabían que hay palabras que pueden endulzar nuestra amargura? Cuando estamos amargados, hay palabra de Dios, especial de Dios, que puede endulzar tu amargura. De verdad. ¿No han oído una frase que le dicen así, ya cásate? ¿No han oído eso? Y le dicen, ya cásate, ¿no? Porque qué barbaridad. La palabra de Dios es la medicina para esa amargura. La palabra de Dios levanta el ánimo, la palabra de Dios nos vuelve a una esperanza cuando hemos perdido todo. La palabra de Dios. Entonces, por eso que es más dulce que la miel. Son un panal abierto, de verdad. Yo quiero hacerles una advertencia sobre algo, ¿ok? Quiero hacerles esta advertencia. Si vienen con un corazón seco en este momento, hoy van a salir con corazones empapados de la presencia de Dios. Amén. De verdad. Porque muchas veces nuestro corazón se seca por las circunstancias que estamos viviendo. Nuestras circunstancias de verdad pueden ser muy tremendas, nadie lo puede entender, pero Dios sí lo puede entender. Es por eso que la advertencia es, si vienen con un corazón seco, hoy van a salir con corazones empapados. Si vienen con un alma cansada, hoy vas a probar el descanso a través de esta palabra. Y si vienen con el espíritu apagado, prepárense, porque esta palabra es fuego, es miel y es vida. Es por eso que van a salir humectados de la presencia de Dios. Así que abre tu corazón y dile a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Y alma mía, recibe esa palabra. Porque si mi corazón está seco, si mi corazón, yo estoy cansado. De verdad, yo necesito ese descanso. Esta palabra, si tú lo decides, va a ser ese descanso que tanto necesitas. Esta palabra va a humectar tu vida cuando la sientes tan seca y no ves esa humectación en ninguna parte porque estás en un desierto. Literalmente, emocional, estás en un desierto. El Padre que tenemos es un Padre celestial que ha preparado desde el cielo para cada uno de nosotros este manjar. Porque hoy la palabra de Dios será más dulce que la miel en tu boca, en cada una de sus bocas. Y más poderosa que el oro en tu alma. Fíjense muy bien lo que estamos hablando, ¿ok? Más poderosa que el oro, pero en tu alma. Hay una pregunta, ¿por qué comparar la palabra con la miel? ¿Por qué? ¿Por qué Dios la comparó con la miel? Bueno, la comparación no es casual ni poética, solamente al decir que la palabra más dulce que la miel, el rey David está revelando verdades esenciales sobre su naturaleza y efecto.
la naturaleza y efecto que tiene la miel y la naturaleza y el efecto que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué comparar la palabra con la miel? Porque la miel en tiempos bíblicos era símbolo de abundancia, de placer, de nutrición y de medicina. Antes, de verdad, con miel se curaban heridas. Acuérdense que antes, pues, no había así como que ve a la farmacia, ve al médico, al especialista. De verdad, entre las cosas que sanaban usaban la miel y la sal, ¿no? Cosas esenciales para la sanidad. Pues hoy la palabra de Dios sigue siendo esa aplicación esencial sobre nuestra naturaleza humana. El placer, cuando necesitas placer, que nada te satisface. Métete a la palabra para que puedas disfrutar y aprender que lo poquito que tú reniegas que tienes, lo aprendas a disfrutarlo. ¿Para qué andes deseando cosas que no puedes alcanzar cuando lo que tienes no lo puedes disfrutar? Ahí es la palabra de Dios, es lo que te va a enseñar a saber y aprender de parte de Dios, a disfrutar lo mucho que tú tienes, pero a ti se te considera muy poquito. Hay personas que dicen, pero mira cómo vivo, mira, no tengo un carro, no tengo esto. ¿Tienes un techo? Hay gente que no lo tiene. ¿Tienes donde acostarte? Sí, pues está un colchón en el suelo. Hay gente que ni el colchón tiene. Aprende a disfrutar. Porque si te va la vida en estar añorando cosas que no tienes y no puedes tener en este momento, cuando tú salgas de ese círculo de ansiedad, las vas a lograr. ¿Sabes por qué no se logran? Porque estás atrapada en un círculo de ansiedad, deseando cosas que no tienes. Déjala de desear y avanza. Sigue a Dios y vas a ver que Dios te las proveerá. Pero no las desees como las estás haciendo hasta ahora. Entonces, la palabra de Dios es abundancia. Dice en Éxodo 3:8, dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. La miel representa bendición, provisión, hermano. Es por eso que es abundancia. La miel representa abundancia. En tiempos bíblicos, como aquí lo vemos en Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, te voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel. Y la miel se refería a la abundancia, ¿ok? Porque ellos eran esclavos, acuérdense. Entonces, ¿qué tenían los esclavos? Nada. No eran dueños de nada, no poseían nada, no eran nadie, eran esclavos. Entonces, cuando Dios le dijo, te voy a sacar a una tierra que es leche y miel, literalmente le está hablando de la miel, de la abundancia, ¿ok? Entonces, la miel representa bendición y provisión y plenitud, placer también. El sabor era considerado el más agradable, así como la alma encuentra deleite en lo que es sabroso, el espíritu encuentra gozo en la palabra. ¿Cuál es el espíritu? Tu alma. Lo espiritual de nosotros, hermano, es nuestra alma. Sinceramente, nadie, ningún ser humano ha visto su verdadero yo. No lo ha visto, porque su verdadero yo es el alma y es espiritual. Ese no tiene rostro, ese no se ve. Yo he platicado con personas así gorditas, así, gorditas, muy gorditas, y le digo, ¿saben qué? Tu alma no tiene peso. Y ese es tu verdadero yo. Anímate, sal adelante. Lo que ve la gente, eso no eres tú. Lo que eres tú es que tu alma tiene que ser hermosa. Y tú tienes que saber que tu alma no tiene peso, no pesa. ¿Ok? Qué bonito saber estas cosas, ¿no? Porque no echan para adelante. Y tú estás viviendo en un cuerpo, cierto, pero tu alma es lo más importante. Y esa es la parte espiritual. Entonces, la palabra debe de producir placer, pero también la palabra es nutrición. La nutrición de la miel era fuerte y da energía natural. Cuando tú tomas una cucharada, fíjense, una cucharadita, solo una cucharadita al día en la mañana en forma de té,
con jengibre, cúrcuma y limón, de verdad te da una energía sobrenatural, porque es un energetizante natural. Pero ojo, la miel tiene que buscarla que sea natural, buena. Fíjense la diferencia de una miel. Ahora los apicultores usan trastecitos así y endulzan agua para darles de comer azúcar a las abejas. No hagan eso, esa miel tampoco sirve. La miel que es así que endulzan los apicultores con trastecitos de azúcar, de agua azucarada, esa miel, la silvestre, las abejas que andan volando de flor en flor, esa es la miel buena y se sabe, ¿ok? Se sabe por el color, la textura y el olor. Y tienen otras pruebas que se pueden hacer para saber si es miel pura, ¿ok? Investiguen ustedes, así como yo he investigado, investiguen ustedes también, no se coman todo lo que digan, ¿no? Y es que es buena, sí, todo el vendedor va a decir que es buena, nunca andan vendiendo cosas malas, de verdad todos van a decir que es buena, es pura, fíjate lo que le preguntan, Señor, ¿es pura? Por supuesto, ¿no ve el panal? Hasta las abejitas ahí, no, más pura, del panal, aquí se lo traje a su casa. Claro, eso, pues tú estás provocando, le estás induciendo a que te conteste eso. Esa pregunta no se debe de hacer. Tú debes de saber cómo identificar una miel pura. Debes de saber cómo identificar que la palabra es pura, ¿ok? No tienen la culpa los parlachines, pastores que hablan mentiras, son los que lo oyen. La oyen y la digieren, ¿ok? ¿Qué estás haciendo en un lugar que sabes que puras mentiras predican? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué te estás comiendo una miel de que te va a hacer daño? Igual la palabra, ¿por qué te estás comiendo una palabra que te va a hacer daño? Te va a convertir en una persona religiosa. Y luego los papás satanizan todas las cosas. No hagas eso, te va a llevar el diablo. Papá Dios no le gusta. Y así puras reglas, parece un ejército con muchas reglas y muchas cosas. De verdad, ese no es el Dios. El Dios que yo conozco no es así. El Dios que yo conozco es clemente, misericordioso, piadoso, que pasa por alto nuestras debilidades. Esto no es permisivo, ojo, ¿ok? No es permisivo, sino es correctivo, es enseñanza. Pero ahí vamos formándonos, Dios nos va formando, ¿ok, hermano? Eso, pero dejémoslo a Dios. Pero cuando agarramos nosotros la justicia, le damos justiciazos a nuestros hijos, ¿no? Bibliazos a nuestros hijos para corregirlos, y eso no es así. Que los corrige el Espíritu Santo, tú nomás fuiste llamado a dar la palabra, igual que yo. Yo no fui llamado para dirigir familias, fui llamado para enseñar la palabra. Solo tú predicas la palabra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, también es medicina, se usa para sanar heridas, aliviar dolencias. La palabra sana el alma, heridas, restaura el corazón, y que el corazón quebrantado da paz al angustiado. ¿Cuál angustia puedes tener? Uy, hay muchas, hermano, muchas angustias. Miren, una de las angustias más tremendas que tenemos los seres humanos es la escasez económica. Cuando no hay dinero o hay escasez de dinero, seguro que lo que lo sustituye es el pleito, la contienda, el enojo, la rabia. Eso sustituye el dinero rápido. No hay dinero, hay enojo, hay rabia, hay peleas, sí, todos se tragan. Mira, aquí dejé esto, sí, de verdad. Entonces sucede eso. Entonces tenemos que aprender que la palabra de Dios es medicina, dulzura y alimento, y en eso debemos enfocarnos, ¿ok? Y Dios proveedor proveerá, y eso tenemos que confiar. Dios proveedor proveerá en tu casa. Solamente Dios quiere que tú le des el lugar, que le des el lugar que Él necesita tener en medio de tu casa para que se convierta en un hogar. ¿Por qué comparar la palabra con la miel, hermano? Porque no necesita aditivos. La miel no necesita aditivos, no necesita nada. La miel, cuando es pura, no necesita nada. Ella por sí sola se purifica, se mantiene y rechaza toda impureza, rechaza todo virus, todo contaminante. Al contrario, sirve para sanar. Si tú tienes
bacterias aquí en la garganta, que estás mal, pues no nomás la tomes. El consejo es que hagas una poquita de gárgara para que humecte con la miel pura tu garganta y pueda tener esa sanidad, eliminando las bacterias que van a eliminar. Pero muchos es que oyen el remedio, pero no lo hacen correctamente. Correctamente es que, ¿a poco crees que cuando ya pasó por ahí ya va a ser el efecto? No, o sea, ¿dónde tienes el mal? ¿En tu estómago o en la garganta? En la garganta está el... Ok, entonces manténla en la garganta lo más que puedas. Ahí para que haga el efecto de matar esas bacterias. Al pasártela, pues la está procesando, sí te va, pero no es así, es la forma como se hace, ¿verdad? Todo es así, todo es así. E igual todas las cosas se mueven así. No es hacerlo, es cómo hacerlo. No es decirlo, sino cómo decirlo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No necesitamos adornos humanos ni filosóficos externos para la palabra de Dios. Igual es la miel, ¿ok? No se necesita nada. La miel sí es muy compatible con la miel de maíz, sí es muy compatible, por eso lo hacen. Porque la miel original, 1 litro, hace 20 litros de esa miel. Imagínense, pero en realidad es muy, pero muy poquito lo que tú tomas de miel original. Es hecho de verdad tan diluido que no te toca ningún beneficio, ¿verdad? Ningún beneficio. Yo he visto esta miel en muchos hogares, ¿ok? Y sí, los veo todavía porque lo venden en litros transparentes, ¿verdad? Litros transparentes. Y se ven así como si fueran mosca, pero son abejas, ¿no? Y dice, ay, y te sugestionan, la mente es muy sugestible, ¿no? Ves las abejitas y dices, sí, esta miel es pura, ¿no? Y le haces así como que de verdad te vas a aliviar. Mentira, nunca te vas a aliviar, eso es mentira, nunca te vas a aliviar. Con esa miel nunca te vas a aliviar, te vas a enfermar, eso sí, ¿ok? Quiero que me acompañen a Proverbios 30, versículo 5. Dice, hablando que la palabra es suficiente por sí misma, así como la miel es suficiente por sí misma, dice en Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. En tiempos donde muchos diluyen o maquillan el mensaje, este texto nos llama a predicar la palabra como es, pura y poderosa y eterna. Así como es, como va. ¿Para qué la maquillamos? ¿Para qué la adornamos? Es que yo pienso que Dios le está diciendo, ¿para qué la maquillas? Mejor suelta la palabra como es y como va, como está escrita, ¿ok? Para que sea una medicina real, para que sea eterna y poderosa, para que tenga un efecto en nosotros, ¿ok? No la diluyamos, sino hagamos que esa miel que es la palabra de Dios haga un efecto en nuestras vidas. Yo te pregunto una cosa. ¿Por qué crees que tú o alguien que conoces tú no cambia? ¿Por qué crees? Porque ha tomado miel diluida. Y estoy hablando de la palabra de Dios, ¿no? Ha tomado pura miel diluida, pura palabra diluida, pura palabra que no ha aprendido a saborear en su paladar, no en su lengua, en su paladar, como dice, como lo leímos en la palabra. Así, en el paladar es porque la rinconas en ese huequito y le comienzas con tu lengua a saborear y untar en tu paladar para poderle dar ese, qué rica, ¿verdad? Así, ¿de acuerdo? Así, de esa manera. La palabra de Dios es poderosa porque dice en Hebreos 4:12. Fíjense cómo es poderosa la palabra. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Su dulzura no le quita la fuerza, al contrario, la hace penetrar a nuestras vidas con amor. Por eso se compara con la miel, ¿no? Porque penetra, porque es una espada, penetra, pero penetra con amor. Cuando Dios te llama con lazos de amor y su misericordia. También dice que es eterna, dice en Mateo 24:35. Porque es como la miel que no se rompe, la palabra permanece para siempre. Pero dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
no estamos llamando a endulzar la palabra, sino a presentarla como el manjar que ya es. La palabra no necesita estimularla, adornarla. La palabra es dulce tal como es, ¿ok? Y no necesita nada, solo expresarla y enseñarla, así como va. Fíjense que ayer estuvimos con una familia muy, pero muy católica, ¿no? Muy católica. Y en esa familia, pues se ve que hay muchas cosas raras y extrañas allí, ¿no? Entonces, pues nos llevó Dios a hablarles la verdad. Más dulce que la miel, hablarles la verdad. Yo no tuve más que decirle, mira, yo puedo orar, pero también dice la palabra esto. Dice la palabra que si yo saco un demonio, entonces tu casa va a quedar limpia, que es tu vida, tu cuerpo. Pero ese demonio va a ir por allí, por allá, y no va a encontrar dónde alojarse. ¿Y qué crees que va a hacer? Él tenía una casa, se va a acordar que tiene una casa. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces va a volver y va a decir, ¡ah, mi casa está limpia y barrida! Y antes de entrar, mejor dice, mejor voy por 7 peores que yo y voy a entrar a mi casa. Entonces, yo les digo una cosa, yo no puedo orar por ustedes porque, miren, cuánta idolatría tienen. Y vamos a la palabra, ¿no? Entonces teníamos una Biblia, no esta, teníamos una Biblia, esta la cerré porque pues se piensa de que nosotros tenemos arreglado esta, ¿no? Entonces, ellos me trajeron una Biblia latinoamericana que era de su abuelita. Y con esa Biblia, el que conoce la palabra no se asusta de versiones, ¿ok? La versión no tiene nada que ver, la palabra es palabra de Dios. No importa en qué versión la estés leyendo. Tenga la seguridad. Muchos pastores dicen de que, uy, la Biblia católica tiene el diablo. Ese pastor es el que tiene el diablo. De verdad, eso es pura mentira. La cristiandad vive tantas mentiras porque la palabra, como es dulce más que la miel, ya le metieron corte, ¿verdad? Y no es cierto, hermano. Ninguna Biblia católica que usan los católicos tiene el diablo. El que tiene el diablo no son libros, los que tienen el diablo son personas, ¿ok? Al diablo no le interesa andar metido en los libros, le interesa meterse en los corazones de las personas. Ahí está el diablo, ¿ok? Cuando hablamos de Mateo 24:35, él dice que el cielo y la tierra van a pasar. O sea, todas las cosas que tú ves y que yo veo van a pasar. Todo va a pasar. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es como la miel, ¿no? Les decía de los egipcios, ¿verdad? Y si tú quieres, siempre que ustedes oigan algo de mí, investigan, yo los animo a que investiguen, ¿no? A ver, voy a ver si es cierto que dice, de pura curiosidad, que allá con los faraones había miel y que la encontraron en las excavaciones, encontraron esa miel íntegra. Investíguenlo, se van a impactar con esa información, ¿ok? Ejemplos de personajes que saborearon la palabra. Vamos a ver ejemplos de vida, ¿ok? Saben que a mí me gusta mucho traer ejemplos de vida porque nos ayudan a vivir la palabra, ¿no? Esos ejemplos de personajes bíblicos nos ayudan a vivir. El primero que yo tengo aquí es David, el que la deseaba más que el oro. Fíjense, David, un rey que tuvo mucho oro, pero llegó a desear la palabra mucho más que el oro. En los salmos que David escribió, no solo la estudiaba, la cantaba, la meditaba de día y de noche. Eso hacía David, el rey David. Vamos al Salmo 119, versículo 11. Para David, hermano, la palabra fue su refugio en la cueva donde él se escondía porque su hijo lo andaba persiguiendo con un ejército. Y en un tiempo también Saúl lo anduvo persiguiendo en un tiempo al rey David, ¿ok? Dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde los vamos a guardar? En nuestro corazón. Cuando nosotros pecamos, hermano, es porque esa escritura no la guardaste en tu corazón y hay que guardarla en tu corazón. ¿Ok? Porque así como David
que fue su refugio en la cueva, su guía como rey y su consuelo en el pecado. Porque en esas tres fases estuvo David, ¿verdad? Estuvo en refugio porque se estuvo guardando cuando Saúl, cuando su hijo lo anduvo persiguiendo con ejércitos para matarlo. Cuando David estaba guiando a su pueblo, él se basaba en la palabra de Dios para guiar a su pueblo. Pero también el consuelo en su pecado. ¿Se acuerdan cuando él arriba en la azotea vio una mujer bañándose y la mandó traer y se acostó con ella? Pues también en ese pecado David acudió a la palabra. Salmo 51, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. La vida de Jeremías, el que comió en medio del dolor. Jeremías 15, 16. Dice así la palabra: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Aunque vivía rechazo Jeremías, aunque la persecución y la soledad lo atrapaban, aunque la palabra era su alimento emocional en todas las circunstancias que él pasaba. Jeremías fue un profeta que fue muy perseguido. Llegó a decirle a Dios: no, yo ya no voy a hablar de tu palabra, porque cada vez que hablo de tu palabra me va como en feria, me va bien mal, todo mundo viene en contra de mí. Entonces Dios puso un fuego en sus huesos. ¿Cómo que no vas a hablar mi palabra? Vas a hablarlas. Y él mismo decía: es como un fuego que no me puedo resistir. Y Dios lo llevaba a hablar esas profecías que Dios le mandaba a Jeremías. Pero su palabra que comió en medio de todo ese dolor fue un bálsamo para él. ¿Okay? Otro profeta fue Ezequiel. Ezequiel, el que tragó antes de predicar. Literalmente, fíjense, le dijeron: trágate esta palabra. Y le dieron un rollo para que no nomás la tuvieras, que se la comiera. Vamos a Ezequiel 3, 1 al 3. Dios le dice esto a Ezequiel: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. No nomás comer significa, hermano, que verdaderamente podamos nosotros deleitarnos de la palabra. No nomás es leer por leer, hay que comer la palabra. Antes de hablar a algo, nosotros tenemos que comer la palabra. Esto nos revela que debíamos llenarnos de la palabra primero, antes de predicar algo. Si tú vas nomás a ver qué pasa, no, eso no. Primero tienes que comer palabra para poder predicarla. ¿Ustedes creen que yo estoy parado aquí? No, yo primero como la palabra para poder predicar. Y eso es esencial, que lo entendamos, lo aprendamos y lo llevemos a la práctica. ¿Okay? No podemos predicar si no comes la palabra. Tienes que aprender. Muchos creen que el secreto de predicar está en la hermenéutica, la homilética. Miren, eso es solamente un discipulado, una enseñanza, técnicas de una ciencia, pero en realidad lo que te lleva a predicar es cuando Dios te enseña a comer su palabra. Tu relación con el Padre es esencial. Y eso no se aprende en seminario. Eso se lleva y se aprende en la presencia de Dios. ¿Ok? Quiero llevarlos a un cuarto ejemplo en la vida de Jesús. El Verbo encarnado que vivió la palabra. Mateo 4:4. En la tentación en el desierto, Jesús dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Más importante de todos los ejemplos, lo que el Señor Jesús nos está enseñando. Cuando Él estaba en un desierto, sin comer, sin alimentos,
Él, cuando entró en esta tentación del diablo que le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come, sacia tu hambre. Y es cuando Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es muy, pero muy importante para nosotros. Aprendamos, hermano, a comer palabra de Dios. A comer palabra de Dios no significa leer por leer. A comer palabra de Dios necesita los nutrientes de la revelación. Y la revelación se le da gratuitamente a quien lo busca y lo busca de veras. ¿Ok? No es para ciertos y cuales personas, no. Es para todos aquellos que quieren tener una relación con el Padre y que lo busquen y lo busquen de verdad y a de veras. Que no hagan una oración maruchan. ¿Por qué digo una oración maruchan? Porque esa sopa nomás le echa agua caliente y ya está. No. La oración con Dios es algo más profundo. Hay que sazonarla, hay que cocinarla, hay que dedicarle tiempo. Aunque tu marido se la coma como yo bien rápido, en 2 segundos ya se acabó. Y tú duraste media hora para prepararlo, ¿verdad? Pero miren, perdón hombres, los hombres somos dragones, no. ¿Para qué nos hacemos? Sí, nos gusta comer, somos de buen diente. Y las mujeres se asustan con nosotros porque ellas, un cachito así, ya me llené. Y nos decimos, no, yo necesito 3 de esos porque con un cachito de esos no me llenaría, ¿verdad? Así es nuestra forma, ¿no? Y eso de comer rápido tiene su explicación, ¿ok? No crean que las personas que comemos muy rápido, muy rápido, es algo psicológicamente establecido, que todo tiene una explicación, nada es porque sí, todo tiene una explicación, nada es así nomás porque sí. Cuando una persona, un ser humano come muy rápido, es una persona que de verdad su cerebro está a 1,000,000 por hora. Eso es la explicación. Ahí está, pero a una velocidad tremenda. Entonces, el comer rápido, eso significa que es un cerebro con bastante situaciones que está tratando en ese momento. Es por eso es que se come muy rápido, ¿okay? No es porque no está saboreando, sí le sabe rica la comida, solo está comiendo rápido porque su mentalidad está a 1,000,000. Es una persona bastante que genera muchas ocupaciones, que está pensando en muchas cosas. Mire, está pensando sus hijos, su esposa, su casa, su trabajo, el extra, está pensando muchas cosas al mismo tiempo y es por eso que se come muy rápido, ¿okay? Esa es la causa, ese es lo único. Yo no me quisiera preocupar, pero yo tengo 1, 2, 3, 4, 60, 70 preocupaciones, estoy a 1,000,000, por eso como rápido. Estoy pensando en muchos problemas de muchas personas y quisiera yo ayudarles a todas. No soy superhombre, pero está mi mente así, ¿no? Y me despierto y ya estoy pensando, Carlos va a venir su esposa, sus hijos, va a venir Amalia, va a venir la hermana Betty, va a venir Raúl, va a venir, y yo estoy pensando en todo, va a venir, y así, ¿no? Y es por eso cuando me presentan un platillo, lo desaparezco, literal, lo desaparezco, ¡fum!, se desaparece. No creas que me voy a levantar, aquí te voy a esperar, ¿no? Me espero media hora sentado sin hacer nada, ¿no? Así me quedo, pero me quedo, no sé, no me levanto. ¿Por qué a veces no nos sabe dulce? ¿Por qué, hermano? Vamos a investigar, ¿no? Porque es muy fácil decir que la palabra te sea más dulce que la miel, pero la realidad, ¿por qué a veces no nos sabe dulce? ¿Por qué? Bueno, vamos a Proverbios para buscar la respuesta. Proverbios 27:7. ¿Por qué a veces la palabra de Dios no nos sabe dulce? ¿Por qué? Dice en Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de la miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Aquí hay algo muy importante. Tú tienes que saber que si no te estás sabiendo la palabra de Dios dulce, es porque tú no tienes hambre de Dios. Despierta esa hambre.
que sea esa hambre de Dios, que tengas esa hambre de la palabra. Si tú no te sabe dulce, es porque tú no, es mentira. Tú vives una mentira, porque la verdad, lo que dice el proverbio es de que en lugar de dulce te sabe amargo. Ay, es que lo tengo que leer. Ay, es que tengo que hacer. No lo tengas que hacer. Tiene que ser dulce, y más dulce que la miel. ¿Y por qué no te sabe dulce? Porque tú no tienes hambre de Dios. Ese es. Tú no tienes hambre de Dios. Vives una fantasía con Dios. Solamente es la apariencia. Solamente es la envoltura. Es por eso que, a ver, vamos a leer el versículo del día. Vamos a ver el salmo del día, el proverbio. Ay, es verdad, tenemos que leer. A ver, tiene que tener hambre de la palabra. Sí, vamos a leerlo, vamos a disfrutar de este manjar, ¿no? Pero no leerlo, sino saborearlo para buscar qué Dios me está hablando en ese proverbio. ¿Qué es lo que Dios me está hablando en ese salmo? Fíjense que yo oí a un cantante que toca country, ¿verdad? Country, música country, pero canta los salmos. Y en una oportunidad yo oí eso por primera vez en la casa de Amalia y me despertó a mí el interés de oírlo en la casa. Cuando yo lo oí en la casa, ahí tiene todos los salmos, le puso música, country, ¿no? Country. Entonces oí el Salmo 2, versículo 1, y cantado en country. Entonces yo me quedé analizando y Dios habló a mi vida y me dijo, ese hombre tiene la unción, el talento de ponerle música a la palabra. Pero yo a ti te he dado el talento y la unción de hacer devocionales de cada palabra. Y comencé un proyecto de hacer un devocional por cada versículo, y es lo que lo reciben, los que lo reciben, ¿ok? Ahorita voy, no recuerdo en qué salmo, pero no me voy a pasar ninguno. Son 1460 versículos, 1460 devocionales, que es el proyecto a culminar. Y todavía no tengo ni siquiera la idea de cómo serán el Salmo 4 o 5, no lo sé. Yo solamente confío en Dios que Él me va a dar la inspiración para seguir escribiendo esos devocionales de cada versículo. Esos versículos es una secuencia de cada salmo lo estoy escribiendo para una enseñanza y alimentación de nuestra alma. Esos salmos que dan vida, pero cuando tú lo disciernes de la manera que está el salmo, es alimento puro. Eso es más dulce que la miel. Porque tú podrás leerlo, el versículo mismo, y quizás Dios no te lo revela, pero al quien lo revela, lo escribo como Dios me lo revela. Y es por eso que deberías decir, voy a leer ese salmo porque es más dulce que la miel, porque esa revelación no es para el pastor, él fue el medio, pero esa miel llegó a mi vida y la voy a saborear. Ese salmo, hermano, tiene una secuencia. De verdad, se va a llevar a cabo en 6 años, 6 meses, 11 días. Ese es el tiempo calculado para terminar ese proyecto de 1460 versículos de los salmos. Fíjense, 6 años, 6 meses, 11 días. Ahí voy a terminar. Que Dios me alargue la vida, ¿no? Esos 6 años para cumplir ese proyecto. Yo creo que sí, porque Dios es bueno. Y acuérdense que la revelación no es para mí, es para ustedes. Yo soy el medio, el canal, la manguera que lleva el agua para contigo, pues. Pero la flor eres tú, el jardín eres tú, el que quiere regar eres tú. Allí quiere depositar esa miel. No es la cuchara que trae la miel, como aquí. No es esta cuchara. Yo soy la cuchara. La miel, ¿a quién se la va a comer? Eres tú. Saborea cada devocional, porque es palabra de vida. Es miel hacia ti, ¿ok?
Cuando no es más dulce es porque tú no tienes hambre de Dios, no tienes hambre de la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hermano, procura tener hambre de Dios, procura tener hambre de la palabra, por hambre, ¿no? Despierta el hambre en ti, despierta esas ganas, esa hambre de Dios, esa hambre de esa palabra, esa hambre. Yo no sé, ¿saben cuál es el hambre? En cuanto tú abres los ojos, ya despierto con esa hambre. Yo voy a ver cómo está el versículo del Salmo que me están dando Dios. Y lo lees así, pero no lo lees, ya lo leí. No. Lo lees disfrutando la revelación para que la deleites más dulce que la miel. ¿Cómo desarrollar ese paladar espiritual? Por favor, acompáñenme al Salmo 119, porque yo les digo, háganlo, pero ¿cómo, pastor? ¿No? O sea, enséñame cómo lo vamos a hacer. La palabra otra vez tiene la dirección, ¿ok? Siempre la palabra nos va a enseñar. En el Salmo 119, 27 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar el paladar espiritual? Que tú andes meditando en ese versículo, en ese salmo que tú leíste en la mañana. Debes de estarlo meditando. Bueno, ¿qué Dios me habló este día, no? Tan importante, porque digerí un salmo que es palabra de Dios, directa de Dios, pero ahora viene más dulce que la miel. Cambiemos, ¿no? Ahora desarrollemos un paladar espiritual. Dice también en Juan 14, 23, nosotros debemos, para poder desarrollar un paladar espiritual, tenemos que diario estarla comiendo para desarrollar un paladar espiritual, ¿no? Si un día tú te levantaste y no la saboreaste, no, pues perdiste la secuencia, es diario. ¿Ustedes creen que para mí, yo nomás digo, voy a ir al internet y que el internet me dé la revelación y que me dé el devocional del Salmos? ¿Ustedes creen que es así? No, mis hermanos, no es así. Yo primero tengo que orar, tengo que meterme en la presencia de Dios y pedirle a Dios, al Padre, decirle, Padre, yo no tengo ni idea cómo va a ser este salmo, de verdad, pero tú sí sabes. Fíjense, déjenme ver en qué salmo vamos, Vamos en el salmo. En el Salmo 2, versículo 12, mañana lo van a recibir. Pero ya esta mañana, en la madrugada, a las 5 de la mañana, este Salmo descendió del trono de la gracia y yo lo escribí y se lo doy a Carito para que ella haga y me ayude a promover el interés en ustedes por medio de una imagen. Y ella, de verdad, seguramente horas para hacer la imagen, Carito. ¿Verdad que sí se tiene? Todo esto va involucrado en oración, ¿verdad? No es así como que métete a Canva y a ver, inteligencia artificial, hazme una imagen que corresponda al Salmo 2, versículo 12. ¿Verdad que no es así? Por supuesto que no. Y el Espíritu Santo te tiene que dirigir, ¿verdad? Igual a Daniel. ¿Ustedes creen que esta imagen nomás se metió a Canva que le dijo más dulce que la miel y luego la inteligencia artificial le dijo, ¡pum! Ahí está. No. Él tuvo que hacer cosas, orar, meterse en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo lo dirija. Y así fue dado. Y ustedes, yo no sé, ¿no? Si no le está sabiendo más dulce que la miel, es porque ustedes no tienen hambre de Dios. Y hay que provocar eso, ¿ok? La aplicación que nosotros tenemos que tener, ¿qué lugar ocupa la palabra en mi vida? Eso lo tenemos que preguntar. Para ti, hermano, para ti, hermana, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? De verdad, cuando tú tienes un problema, ¿acudes a la palabra de Dios para encontrar sabiduría y saber qué hacer? ¿O tú decides hacer lo que tú quieres hacer? Eso es algo que debes pensar y entender, de que siempre que tú estés determinando y haciendo las cosas importantes en tu vida como tú quieres hacerla, de verdad estás caminando en un camino de error. Porque la palabra es sabiduría, y no de hombres, porque la sabiduría de hombre es terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría de Dios es perfecta.
Es por eso que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y determinar cosas importantes en nuestra vida a través de la palabra. Esto no es religiosidad, esto es sabiduría de Dios, que nos invita que nosotros apliquemos esta sabiduría en cada una de nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué lugar ocupa entonces la palabra en tu vida? No se trata solo de leerla y citarla, sino de saborearla, de vivirla y de predicarla con autoridad. Con autoridad significa, es que cuando nosotros satanizamos las cosas, a Papito Dios no le gusta. A Papito Dios te va a retirar de ti porque tú pecaste, ya te va a abandonar, te va a poner en las manos del diablo. Esas, hermanos, se llama religiosidad. La verdad es que el pecado a Dios no le agrada, pero Dios es clemente, misericordioso, piadoso y es un Dios bueno, ¿ok? Que todavía la sangre de Jesucristo está viva y es eficaz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, en lugar de canalizar lo satanizado de nuestro alrededor, hay que ayudarles, a los jóvenes principalmente, ayudarles a entender que Dios es bueno y que nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y arrepentirnos de verdad. El arrepentimiento verdadero lleva frutos, ¿ok? No importa ¿qué es lo que hayas hecho? Lo importante es que tú vuelvas al camino de Dios. Miren, el ejemplo es muy radical y muy ejemplar cuando Jesús viene a alguien que fue sorprendido, una mujer, ¿okay? Sorprendida en adulterio. Adulterio significa que estaba haciendo cosas sexuales con un hombre y fue sorprendida ahí. Entonces los sacerdotes y los principales venían con una piedrísima, pero correteándola, la querían lapidar, ¿no? A matar a pedradas. Y en eso se encuentra la mujer con Jesús. Y Jesús se la cobija, la protege y se enfrenta a la multitud que venía en contra con rabia, enojo. Venía con sabiduría de hombre, pues, ¿no? Porque acuérdense que la letra mata, el espíritu vivifica, ¿ok? La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué significa eso? La palabra, la ley es la que mata al hombre, a los seres humanos, nos sataniza, nos empuja al infierno luego. Y no es así, hermano. Dios es clemente, misericordioso, piadoso y bueno, ¿ok? Es bueno todavía porque todavía nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿ok? No crean que Dios es solapador del pecado. Él odia el pecado, pero no odia al pecador. Ojo con eso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de cosas que hicimos mal, esa mujer había hecho cosas terribles. Y les dice, pues si tú que vienes a juzgarla, tirarle una piedra, de verdad tú eres íntegro, puro, eres santo, que no has cometido pecado. Y lo confrontó la palabra con ese hecho. ¿Y qué hizo? No, pues yo mejor me voy, tira su piedra y se va. Pero así uno y uno, hasta que no quedó nadie. Y le dijo Jesús, le preguntó, pero ahora tú, mujer, ¿por qué andabas haciendo eso? ¿Le preguntó eso? ¿La juzgó? ¿Le cuestionó? Ahí está el ejemplo. Solamente le dijo, pues ni yo te juzgo. Solamente vete y no lo vuelvas a hacer. ¿Se dan cuenta? Qué amoroso Dios. Y te encuentra a ti en este momento. Y te dice, mira, los que te juzgan, los que te señalan, yo no te estoy señalando, yo te estoy perdonando. Solamente lo que estés haciendo en este momento, ya no lo hagas. Arrepiéntete y ya no lo vuelvas a hacer. Es todo. Eso es arreglar cuentas con Dios, ¿ok? Eso nos enseña de que tenemos un Dios clemente, misericordioso y piadoso. Que Él no le agrada el pecado, no le agrada. Pero nosotros tenemos que corregir lo que estamos haciendo mal, ¿ok? ¿Qué palabras estás saboreando más? ¿La del mundo o la de Dios? Eso es una cuestión muy importante, porque muchas veces, ¿qué saboreas más? ¿Lo que el mundo te está diciendo o lo que Dios está diciendo? Y pregúntatelo. Yo te pregunto en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, te pregunto, ¿qué es lo que tú estás saboreando en este momento?
¿La palabra del mundo o la palabra de Dios? Porque muchas veces lo que saboreamos del mundo es cuando dicen, ay, qué linda amaneciste. Pero Dios te dice también de que eres hermosa, más preciosa que las joyas, que eres una mujer hermosa, sabia. ¿Se acuerdan de Gedeón? Le dijo, valiente y esforzado. Y él buscaba, ¿dónde está ese? A ti te hablo, tú eres el valiente y esforzado. Y así te dice a ti, tú eres esa mujer valiente y esforzada. Tú eres ese hombre valiente y esforzado. Solamente cree lo que Dios está viendo de ti para que tú seas ese Gedeón en medio de tu familia. Tú no necesitas ese capital y ese dinero para ser esa mujer y ese hombre. Tú necesitas a Dios. Eso es lo que necesitamos. Y que sea verdaderamente su palabra más dulce que la miel. Tus hijos son tus discípulos, tus congregantes que te ven. Alguien que vive la dulzura de la palabra. Porque te ve para arriba, como tú te deleitas en la palabra. Y eso es como lo invitas, porque son tus discípulos, a saborear de la manera que tú te estás saboreando la palabra. ¿Estás dispuesto a comer el rollo, aunque incluya corrección para que tú manejes y tengas autoridad? Necesitas comer la palabra. Porque comiendo la palabra de Dios es entonces cuando se tiene autoridad. Saborea, vive, comparte la miel del cielo, que es la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, ya no estamos hablando de teoría. Hoy el Espíritu Santo nos ha servido un banquete. La palabra ha sido abierta, ha sido explicada, ha sido derramada como miel sobre nuestras heridas, sobre nuestras dudas, sobre nuestras batallas. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Pero ahora viene lo más importante. ¿Lo vas a saborear o solo lo vas a admirar? Hay que saborearlo. Y la invitación es de que saboreemos la palabra de Dios. Levántate hoy como David, que la deseó más que el oro. Levantémonos, hermano. Si no lo habías hecho, no importa lo que no habías hecho. Hoy levántate en el nombre de Jesucristo y empieza ya a saborear la palabra de Dios. Mañana te llegará un devocional, el Salmo 102, versículo 12. Saborea esa palabra. Si este salmo de hoy no lo saboreaste, déjalo. Saborea el que viene en la mañana, temprano en la madrugada. En cuanto tú abras tus ojos, ese jarro de miel llegará por medio de tu WhatsApp, llegará a tu vida. Saboréala. Disfruta de esa palabra. No es un devocional cualquiera. ¿Saben qué? Cuando Dios me dio ese llamado, yo salí de la rutina, por decirlo así. Hacer un devocional porque tengo el talento que Dios me ha dado y la habilidad de escribir devocionales. Salí de eso y llegué a una gloria diferente. Y esa gloria diferente es que ahora la pura palabra de Dios que estoy recibiendo es la que yo te estoy entregando. Es diferente. Ahora es miel pura, hermanos. Ya no tiene matiz, ya no tiene adornos, ya no es pura, es una miel pura. Solamente te invito a que la comas. Cómela. Muchos quieren una palabra fresca, la tienes todos los días. Y que Dios me alargue la vida para cumplir esos 6 meses, 11 días. Para terminar los 150 libros de los Salmos, que son 1664 versículos. Que Dios me alargue la vida para seguir siendo el medio. Yo sé de que el único indispensable es Dios. Y seguramente cuando yo ya no esté, Dios levantará a alguien y le revelará. Y le preguntaremos a ese otro siervo. Decimos, al siervo que ya se despidió y se fue y está allí enterrado en la tierra, pero por favor, dile a Dios que te siga revelando de esa miel que estábamos recibiendo de Dios. Esa miel pura, ¿ok? No del discernimiento pastoral, ni de su corazón, ni sus enseñanzas, sino que sea pura. Ese salmo es puro, hermanos. Si no lo habías valorado, ese salmo es puro. Es miel pura.
disfrútalo. Es felicidad, gozo, medicina. Es algo hermoso que tú puedes... Ese salmo es suficiente para darte vida el resto de ese día, fíjense. Entonces saboreémoslo, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Yo sé que Dios te ha hablado como a mí me ha hablado a través de esta palabra. Y sé que la falta de no saborear es porque no tenemos hambre. Y sí debemos tener hambre de Dios. De verdad, si tú amas a Dios, debe de despertar más el hambre de Dios. El hambre es esto, miren, cuando tú tienes hambre, sea lo que sea, andas pellizcando ahí allá porque tienes hambre y vas, buscas, abres el refrigerador y escaneas literal el refrigerador y mueves la puerta que se abrió, le escaneas y dices, de esto, ¡pum! Aunque sea, si es leche, no te volteas así para que nadie te vea que te vas a empinar la botella, porque dice, no te empines, todos te comen las babas ahí, ¿no? Pero volteas así y le haces, se avientas 2 dragones de leche porque tienes hambre. Esa hambre despiértala. Es hambre de Dios, es hambre de la palabra. Y yo te invito con todo mi corazón. No, yo soy escritor, el autor se llama Espíritu Santo. Yo no soy nadie, hermano. Yo no soy nadie. El que es y el que merece la gloria es que Jehová Dios a través del Espíritu Santo da a los hombres, a quien Él eligió, la revelación. Esa revelación no es mía, ni me la puedo otorgar. Soy el escritor nada más. Pero el que merece la gloria es Dios, por haber enviado al Espíritu Santo a mi vida para escribir esos salmos y que tú seas bendecido saboreando de esa miel en tu propio hogar. Amén. Es para cada quien, ¿ok? Amén. Vamos a orar. Les pido que se pongan sobre sus pies. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo venimos ante ti con reverencia y hambre. Haznos hambrientos de tu palabra. No queremos salir de este lugar con el alma tibia ni con el corazón distraído. Limpia nuestro paladar espiritual, Padre. Quita el sabor del mundo que la queja y el entretenimiento vacío de las palabras que nos edifican. Purifica nuestra boca, nuestros oídos y nuestros pensamientos para que podamos saborear tu palabra como lo más dulce que existe. Haznos hambrientos de tu verdad, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Haznos como niños que corren al panal, como profetas que comen el rollo, como discípulos que no viven solo de pan, sino que cada palabra que sale de tu boca. No permitas que la superficial nos sacie del mundo. No queremos vivir de frases bonitas ni de emociones pasajeras. Queremos deleitarnos en tu palabra y meditarla de día y meditarla de noche, y queremos obedecerla, aunque duela, compartirla aunque cueste, y vivirla aunque el mundo nos rechace. Tu palabra sea nuestra miel en la prueba. Que tu palabra sea la miel cuando todo parece amargo. Que sea tu palabra nuestro canto en la noche. Cuando el dolor nos visite, tu palabra sea esa miel que necesitamos. Que sea nuestra fuerza en la batalla. Cuando el enemigo se levante, tu palabra sea nuestro estandarte. Haznos portadores de tu dulzura y mensajeros con fuego en el corazón y miel en nuestros labios. Que cada enseñanza que demos, cada consejo que ofrezcamos, cada devocional que escribamos esté empapado de tu palabra viva. Y que cuando el mundo nos vea, no diga que sabios, sino que llenos están de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Y yo, como siervo de Dios, yo te bendigo, hermana. Te bendigo, hermana. Bendigo a tu familia, porque yo sé que tú los amas a todos y cada uno de ellos. Aun cuando ellos están mal y caminan en un mundo de perdición, aún con todo, tú los amas porque son parte, carne de tu carne, sangre de tu sangre. Te duele lo que hacen. Y por esa razón, en este momento, esta palabra también es para ellos. Y yo te bendigo porque eres el canal de bendición para todos los tuyos. Te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.